Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginarlo como una sola época lejana y compacta, un mundo de faraones, pirámides y momias que existió todo al mismo tiempo. Pero la historia no funciona así. El tiempo es mucho más extraño de lo que creemos, y hay un dato que lo demuestra mejor que cualquier otro. Cleopatra, la última reina de Egipto, vivió más cerca del alunizaje que de la construcción de las pirámides. Suene imposible, pero es completamente cierto. Cleopatra VII murió en el año 30 a.C. Es una fecha que asociamos con la antigüedad más profunda. Sin embargo, las grandes pirámides de Giza fueron construidas alrededor del año 2560 a.C. Eso significa que cuando Cleopatra gobernaba Egipto, las pirámides ya tenían más de 2500 años de antigüedad. Para Cleopatra, las pirámides eran tan antiguas como para nosotros lo son los restos del Imperio Romano, o incluso más. De hecho, cuando Cleopatra caminaba por Egipto, las pirámides ya eran monumentos históricos, reliquias de un pasado remoto. No eran construcciones recientes ni símbolos de su época. Eran vestigios de una civilización aún más antigua que la suya. Cleopatra no fue una faraona clásica como solemos imaginar. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Su idioma materno no era el egipcio, sino el griego, aunque fue la primera de su dinastía en aprender la lengua egipcia para gobernar con mayor legitimidad. Mientras las pirámides fueron construidas por faraones que vivieron miles de años antes, Cleopatra gobernó en un mundo que ya conocía la filosofía griega, la política romana, el comercio internacional y una diplomacia compleja. Su realidad estaba mucho más cerca de la nuestra de lo que solemos pensar. Ahora viene el dato que rompe por completo nuestra percepción del tiempo. Desde la muerte de Cleopatra, en el año 30 a.C., hasta la llegada del ser humano a la Luna en 1969, pasaron aproximadamente 1999 años, menos de 2000 años. En cambio, desde la construcción de las pirámides hasta la época de Cleopatra, pasaron más de 2500 años. Esto significa que Cleopatra vivió más cerca del alunizaje que de la construcción de las pirámides. Está cronológicamente más próxima a Neil Armstrong que a los faraones que ordenaron levantar esos monumentos colosales. Este dato no solo es curioso, es revelador. Nos muestra lo distorsionada que puede estar nuestra percepción histórica. Tendemos a meter miles de años en una misma caja mental llamada antigüedad, sin notar las enormes distancias que existen dentro de ella. Para Cleopatra, las pirámides eran tan antiguas como para nosotros lo es la Edad Media temprana. Eran objetos de estudio, de admiración y probablemente de misterio. De hecho, ya en su época existían saqueadores, estudiosos y turistas que visitaban las pirámides como monumentos del pasado. Cleopatra vivió en una era de transición. Presenció el ascenso definitivo de Roma, se relacionó con figuras históricas como Julio César y Marco Antonio y fue testigo del fin de Egipto como reino independiente. Su muerte marcó el cierre de una era milenaria. Y aún así, su vida está más cerca de la era espacial que del nacimiento de las pirámides. Este tipo de datos nos obliga a replantearnos cómo entendemos la historia. El pasado no es una masa uniforme y lejana, es una sucesión de tiempos muy distintos, separados por abismos que a menudo ignoramos. La próxima vez que veas una imagen de Cleopatra junto a una pirámide, recuerda esto. Ella estaba contemplando un mundo antiguo incluso para ella, y sin saberlo, estaba mucho más cerca del momento en que la humanidad pondría un pie en la luna que de aquellos hombres que apilaron piedras gigantes en el desierto egipcio. La historia no es solo lo que ocurrió, es también cómo el tiempo nos engaña.